Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Miércoles 21 acá estamos en la televisión pública. Le mandamos un abrazo grande a Caruso, que está recuperando la voz, así que seguramente mañana o el día domingo va a estar nuevamente con nosotros. A ver, un miércoles intenso, como se dice tanto ahora, qué intenso, qué intensa. Bueno, un miércoles intenso también, por decirlo coloquialmente, porque si ponemos la lupa, fue un miércoles de una situación económica bastante complicada, una situación política que hay que mirar también con mucha atención. Claramente lo que ocurrió con el dólar ilegal, con el dólar blue, es para observar, aunque sea, reitero esto, un mercado ilegal, porque tiene que ver al final del día con el bolsillo de todos los argentinos y argentinas. Pero también es una situación tan particular la que vive la Argentina en un contexto global del cual vamos a hablar hoy en Desiguales sobre lo que está ocurriendo en Europa. Inflación récord, precio energético por las nubes, que repercute acá, pero que, reitero, ante todo implica responsabilidad política. ¿De quiénes pueden decir algunos? ¿Del gobierno? Por supuesto, está de hecho en el living de Desiguales hoy el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, con quien vamos a hablar de la situación actual de la Argentina. Pero ¿cuál es efectivamente esa situación? Hay un Fondo Monetario Internacional aplicando receta, pidiendo números. Un Fondo Monetario Internacional que no llegó a la Argentina por obra de magia, que llegó a la Argentina porque un gobierno, el que presidió Mauricio Macri, decidió que esto ocurriera. Reitero, en un contexto internacional muy, pero muy difícil. Ahora, responsabilidades ante esto claramente no son únicas, no son de una sola agrupación o de una sola persona. Tiene que ver con una Argentina en general. En este momento está reunido el presidente Alberto Fernández con la ministra Silvina Batakis. Va a haber medidas de esto, vamos a hablar con Flor seguramente en un rato. Pero reitero y quiero que tenemos que hacer hincapié en las responsabilidades y tenemos que hacer hincapié en la situación política que vive nuestro país. Y quiero comenzar este repaso con lo que dijo hace unas semanas nada más la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de llamar a la oposición, de hablar con la oposición y de, en un punto, poner sobre la mesa que la crisis económica y social que vive nuestro país no es responsabilidad de este gobierno y no va a terminar con el gobierno que viene. Gane Mandrake el Mago y su amiga Lorna, no va a haber solución para este problema estructural de la economía argentina que lo constituye la economía bimonetaria. Ni yo voy a renunciar a mis ideas, a mi historia, a lo que creo, y tampoco le voy a pedir a nadie que renuncie a la de ellos. Pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común, porque si no, no va a haber Argentina para nadie. Hablaba en ese momento la vicepresidenta de la economía bimonetaria, pero hoy podríamos hablar del rol que juega el dólar blue, el dólar ilegal en la República Argentina. La remarcación de precios que viene detrás de cada aumento, por las dudas y ante, claramente, una situación con expectativas que apabullan. Incluso en el día de hoy comenzó a circular nuevamente, una vez más, una cadena en la que se hablaba de un corralito. Argentinos y argentinas que poco tienen que ver con el mundo de las finanzas, que poco tienen que ver con el mundo de los mercados, volviendo a escuchar esa palabra que sabemos los fantasmas que trae. Con lo cual, reitero esto, hay una situación política que requiere de un gobierno, de una oposición y de un poder económico a la altura. La pregunta es si eso existe. La pregunta es si ese conjunto de responsables están hoy en la Argentina a la altura de las circunstancias. Y yo no quiero spoilearles, pero creo que no. Y cuando creo que no, me refiero a lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la presidenta del PRO, con Patricia Bullrich, y lo que dijo solamente ayer, si no me equivoco, ¿no? Ayer en una entrevista en La Nación Más. El gobierno está ausente. Ahora, yo no espero más nada del gobierno. Yo quiero decirle a la gente que quiero hacerme cargo de lo que está pasando en la Argentina y prohibirles que sigan haciendo daño, que cierren el torniquete de la emisión, porque cada vez que cuando vos ves lo que acabas de mostrar del supermercado, es porque emiten, siguen gastando, y mientras gastan te sacan la plata de tu bolsillo y se la llevan
a un Estado cada vez más impotente. Entonces, yo creo que yo me quiero hacer cargo ya. Yo me quiero hacer cargo ya, decía Patricia Bullrich. Lo que no quedó muy claro es que si se quiere hacer cargo desde su lugar de presidenta del partido de la oposición o si lo que pretende es que termine el gobierno de Alberto Fernández antes de tiempo. Eso es lo que, reitero, no queda claro en esto que dijo en A24 con Viviana Canosa, no había sido en La Nación Más. Pero habla también de sus caballitos de batalla. Habla de la emisión y habla del gasto público. Y hoy, reitero, con un día difícil, con un día en el que los ojos de quienes vivimos en este país se abrieron cuando escuchábamos números, cuando veíamos situaciones, cuando estamos expectantes de medidas económicas, también se comenzó a hablar, y de esto seguramente charlaremos con Nico Fiorentino en un rato, de un posible llamado del gobierno a los líderes de la oposición para una mesa de diálogo, para poner sobre la mesa, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo pueden ayudar? Pero no cómo pueden ayudar para que este gobierno le vaya bien. ¿Cómo pueden ayudar para que a la Argentina le vaya bien? Luego de una pandemia, luego de una guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia y las consecuencias que sabemos que eso tiene para todo el mundo. Inflación récord en prácticamente todos los países. ¿Saben qué respondió Patricia Bullrich a un llamado de un periodista de Infobae? Cuando le dijo, che, si te llaman del gobierno, ¿vas o no vas? ¿Vieron lo que dijo la presidenta del PRO, que quiere ser presidenta en 2023? Diálogo. Que hagan lo que tienen que hacer. Dejen de emitir, bajen el gasto, busquen el equilibrio fiscal, dejen de subir 70% los sueldos de los funcionarios, hagan su trabajo y presenten un plan. Quiero ir con algunos de los puntos. Busquen el equilibrio fiscal. La ministra Batakis el día que asumió dijo, yo soy una defensora, no me acuerdo, Flor, corregime si no fue textual la frase. No, yo creo en el equilibrio fiscal. Esa fue la frase de Batakis. Dejen de subir 70% los sueldos de los funcionarios. Algo que no ocurrió. Algo que no ocurrió. Algo que el Juntos por el Cambio dijo, vamos a oponernos a la suba. Y salieron a responderles del Senado y de la Cámara de Diputados, no señores, el aumento no es para ustedes que son funcionarios. El aumento es para los trabajadores del Senado y del Congreso, no para los senadores y para los diputados. Tomo solamente estos dos puntos porque digo, miente, que algo quedarás o andá construyendo una idea y remarcada y remarcada y remarcada. Ahora, tu rol de opositora, tu rol de líder de la oposición, ¿dónde está? Pero le pregunto esto en serio, ¿eh? Digo, hay gente que nos está mirando que seguramente está en este momento diciendo estoy harta de los políticos, estoy harta de todo, no sé qué va a pasar. Digo, hay gente realmente con una incertidumbre muy grande. ¿Esto ayuda? ¿Esto creen que es agua para su molino? Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, respondió cuando el mismo colega de Infobae le preguntó si iría a una convocatoria con el gobierno, que el lugar de debate es el Congreso. Debate que está difícil también en el Congreso. Remarco esto, se requiere de una dirigencia política, y cuando me refiero a política hablo de oficialismo y de oposición, a la altura de las circunstancias. Hay gente que está realmente pensando qué va a pasar mañana. Y no gente que abre en una aplicación cómo está la bolsa en Wall Street. Gente que va y hace la compra diaria en la esquina y le están remarcando el precio. Y no sabe ni siquiera con quién enojarse. ¿A quién le corresponde esto? ¿De quién es la culpa? Se preguntan. Y está bien que no sepan, porque la verdad es que está todo muy mezclado. Está todo muy mezclado. Queríamos arrancar Desiguales mostrando esto porque hay mucho para hablar con el ministro de Obras Públicas, también con nuestros compañeros, pero reitero, se necesita una dirigencia política a la altura de las circunstancias. Veremos si eso se demuestra en los próximos días. Voy ya a la mesa con mis compañeros, con Flor y con Nico. No sé, quiero saber qué opinan para empezar. Primero que cuando Patricia Bullrich habla de hacerse cargo, tiene mucho que ver, lo vamos a contar en un ratito, pero tiene mucho que ver con algo que salió en la reunión de la Mesa Nacional de ayer. No están hablando de hacerse cargo en este momento, no están, hasta donde yo entiendo y por lo que veo y por lo que evalúo personalmente, no hay ni siquiera una fantasía de que el gobierno se caiga. De hecho, uno de los temas que salió en la mesa de ayer, que si querés después lo profundizamos, es que si ellos llegasen. ¿Y qué significa entonces? Me gustaría hacerme cargo ahora mismo. Tiene que ver con parte de lo que vamos a contar más adelante y lo que decía el comunicado ayer, abandonar una actitud pasiva y adoptar una actitud proactiva a partir de, por ejemplo, bueno,
una de las cosas muy particulares. La escuchamos a Patricia Bullrich hablar de la emisión. Bueno, van a presentar un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central para limitar todavía más las condiciones que tiene el Banco Central para financiar al Estado. Pero- De eso habla. Pero lo que voy es que hay de cierto en eso de que hoy se está emitiendo a lo loco. Y lo pregunto de verdad, ¿eh? Porque digo, hablan como si fuese la emisión el único factor producto de la inflación. Pero perdón, esa es otra... a ver, por un lado vos tenés la fake news de Patricia Bullrich, que son una, que decir que se subieron el 70%. Pero que ¿sabes se qué, está Nico? Me metiendo parece loco. que en un día como hoy, en unas semanas como estas, en las que venimos de corridas fuertes, de mucha incertidumbre, de mucho esto, no saber bien para dónde disparar, y no hablo de inversionistas, hablo Sí. de cualquier trabajador común, seguir machacando con esa fake news o seguir metiendo el dedo en la llaga en situaciones que no son tales y que además son difíciles de explicar, habla de una irresponsabilidad muy grande, cuyo único objetivo es que realmente todo se vuele por los aires y quedar como ganadora, cosa que creo yo no lo haría. Yo no creo que Juntos por el Cambio les sirva, ni siquiera estoy hablando de que lo desee, no me quiero meter en... Entonces, ni siquiera estoy hablando casi de conveniencia. Yo creo que ni a Juntos por el Cambio ni a nadie les sirva que la economía argentina estalle, ni siquiera al mundo. Entonces me parece que yo tampoco alentaría eso. Lo que tampoco está pasando, por lo menos, a ver, hoy hubo notas en los principales portales diciendo que se alentaba desde el Frente de Todos una convocatoria de la oposición. Hicieron básicamente 3 medios. La Nación, Clarín, Infobae. Si vos entrás, lo que hay es una oración de un testimonio de Axel Kicillof del día de hoy, y después lo que tenés son las cartas que viene escribiendo la vicepresidenta. Sí, o lo que viene diciendo. Pero Desde Cristina 2020. Kirchner nunca habló de cogobierno, sino de resolver el problema de la economía bimonetaria y del ahorro en Sí, pero dólares. después, sí, exactamente, digamos, de resolver, digamos, de definir parámetros gruesos de la economía en la convocatoria. Lo que quiero decir es, por lo menos yo personalmente no tengo ni un solo dato, ni absolutamente nada, ni el terreno hipotético de que esté en marcha un operativo de armar una mesa de convocatoria a la oposición para resolver algo. Por eso digo, hay que Vos también... decís que están saltando sin charquito entonces. Sí. Porque perfectamente podrían responder desde la oposición, bueno, si nos llaman vemos qué hacemos. A ver, yo como... ¿No sería más responsable? No, trabajo en medios hace muchos años. Si 3 medios que tienen una notable posición opositora al gobierno en simultáneo titulan casi en forma idéntica, con tan poca información, que es una declaración de Kicillof, 2 líneas en off, citando fuentes en off Espera, absolutamente indemostrables. ¿Tenemos la declaración de Kicillof para pasarla? Porque entiendo que teníamos el corte ese, no tiene que ser ya, pero para poder escuchar. ¿Está? Dale, escuchamos entonces Dale. lo que dice Kicillof, lo que dijo. Le pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas. Solamente les pido conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele. Y solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso. No pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia. Pero creemos que la única verdad es la realidad. Y 4 años vivimos de esa desgracia. Y hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición. Ahí está lo que decías, Nico, de Axel Kicillof. No hay absolutamente nada novedoso. No hay sí nada es cierto nuevo. igual que hoy quienes trabajan en Casa Rosada decían que se estaba empezando a barajar la posibilidad, esto me lo dijo de hecho un compañero que estaba ahí adentro, de un posible llamado al diálogo. Que se estaba barajando la posibilidad. Eso después que se haga responsable Por eso. quien lo dice y quien lo escribe. Bueno, pero la respuesta igual de la oposición es muy clara. No me interesa. Flor, con respecto a las medidas. Sí, no, porque antes Sí. también quería comentar Dale. el tema del llamado, ¿no? Y vos tenés ahí, siempre se dice esto de acordar algunos puntos básicos, que parece ya como muy trillado, pero es cierto que hay algunas cosas básicas que tienen que acordarse. Por ejemplo, hablaban de la emisión monetaria. Es cierto que el Banco Central está emitiendo mucho. ¿Por qué? Para salvar la deuda en pesos, porque empezó a caer mucho la deuda en pesos por muchos motivos, pero uno de los motivos es que había gente de la oposición diciendo que iban a reperfilarla. Entonces, ese tiene que ser un consenso básico. Bueno, la deuda en pesos es algo que hay que cuidar, porque si no pasa lo que está pasando, y como digo, había muchos motivos por los cuales caía, pero uno fue ese y por eso el Banco Central empezó a emitir. Y así, bueno, tiene que haber algunos otros también. Flor, se esperan medidas en los próximos días. Esto es lo que dijo la portavoz Gabriela Cerruti. El presidente y la ministra de Economía estaban reunidos o siguen estando reunidos ahora. No sé si ya terminó o no el encuentro. Mañana reunión de gabinete en economía.
¿Qué se baraja? ¿De qué se habla? Sí, hay una medida concreta que se viene y que ya podemos confirmarla, que tiene que ver con el turismo. Hoy, de hecho, estuvo por la tarde el ministro de Turismo, Matías Lamens, estuvo en el Ministerio de Economía y tenemos algunos datos para compartir qué es lo que viene pasando con el turismo y por qué es un sector que se lo mira muy de cerca. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que con la brecha cambiaria, si vemos cuánto está el dólar oficial y cuánto el paralelo, los que vienen a Argentina, los turistas que vienen acá, cuando, digamos, van a gastar sus dólares, no lo ponen en... eso es lo que estamos viendo, ¿no? El oficial está a 136. Caen en la cueva. Fíjate, el Blue 303, 317 cerró hoy, el MEP 303 pesos. Digo, un turista, de hecho, un turista viene y hasta el mismo, desde el taxi hasta el dueño del hotel, hasta cualquier persona, le dice, cambia lo que es el doble lo que puedes tener en pesos. Bueno, por el otro lado, tenés entonces estos turistas que vienen y que el turismo podría haber dejado este año en Argentina 1.500 millones de dólares. Tenemos ahí el dato de cuánto dejó. A ver. Y el 20%. De hecho, dejó concretamente 166 millones de dólares, esto en el mercado oficial, cuando lo que se estima es que podría haber dejado 1.400 ¿Esto igual millones. es lo que se cuenta por cambio real o también está, por ejemplo, lo que se puede gastar en un hotel o en un, no sé? Todos los gastos de turismo. Ah, ok, digamos. todos. Sí, Ah, todos los generales. gastos de turismo, digamos, ¿cuánto se cambió de dólares para turismo? Fueron de estos 166 millones y una caída muy fuerte si lo comparás en el mismo periodo de 2019, comparamos contra 2019, porque 2020 y 2021 con la pandemia y todo es como que te distorsionan mucho los datos. Contra 2019 se liquidaban 1.000 millones de dólares. Wow. En este mismo periodo, enero-mayo, ¿no? Son los datos Es del Banco muchísima la Central. diferencia. Por eso, así es. Entonces, se está buscando ahí alguna alternativa para que se liquide con un tipo de cambio más atractivo y que vaya por el mercado oficial y no por el mercado paralelo. Algo ya se había hecho, no sé si se acuerdan del Banco Central, que habían sacado estas cuentas bancarias que si viene un turista se abra una cuenta, eso no funcionó. No. Fue un fracaso, nadie se abrió una cuenta, porque imagínate que vos sos un turista, viajás a otro país y te dicen, abrite una cuenta, liquidá el MEP, No. te vas No 15 va a días, ocurrir. no te vas a abrir una No cuenta va a ocurrir. bancaria. Entonces, bueno, se está buscando alguna alternativa de ese modo. Y por el otro lado tenemos que hablar del turismo que se va, digamos, el turista que se va de Argentina a otro país. También ahí vemos un aumento muy fuerte de los dólares que se están gastando. Eso es lo que ya van 2.600 millones de dólares. Recordemos, a un dólar de 236 pesos, muy por debajo del dólar MEP, del paralelo. Eso igual, Flor, está contrastado contra el mismo periodo del año pasado, que el año pasado todavía había muchas restricciones sanitarias en ese periodo de enero. Sí, enero, así mayo. es, sí. Es verdad que en el año pasado también había restricciones para viajar y si comparás con 2019 es un poco menos. Claro. Es decir, que podría ser aún mayor el balance de turismo, podría ser aún más deficitario. Siempre lo fue, el balance de turismo siempre fue deficitario, pero bueno, ahora más con esta brecha. Entonces, estas dos medidas relacionadas al turismo son las que se esperan para las próximas horas. También imagino algo que tenga que ver con la economía, bueno, 100% argentina, ¿no? Que no implica dólares. Sí. O sí. Lo que está pidiendo el mercado, te digo concretamente, es medidas concretas, no lineamientos. Digo, vos podés decir, quiero bajar el gasto. Sí, podés decirlo, que es lo que dijo Silvina Bataki. Es lo que se debe hacer, entiendo, ¿no? En este ella contexto. dijo, claro, ella dijo, creo en el déficit fiscal, perdón, ella dijo, creo en el equilibrio fiscal, pero lo cierto es que el mercado se da vuelta y ¿cuál es la noticia? El pedido del salario universal, la ampliación de la moratoria, que es el principal gasto del Estado, son las jubilaciones. Por eso es que se están pidiendo medidas concretas que seguramente se estén trabajando. Hoy la ministra lo reafirmó esto en la reunión de gabinete que mantuvo, con lo cual, de hecho, también entiendo que es lo que habló con los gobernadores en estos días, en las reuniones que tuvo, así que allí habría que ver qué medidas se vienen. Bueno, se lo voy a preguntar también al ministro de Obras Públicas, porque en su momento se habló de que la obra pública también iba a ser uno de esos lugares donde se iba a ajustar un poco más, así que me muevo ya, y me voy con el ministro Gabriel Catopodis. ¿Cómo va? Gracias por haber venido, No, por ministro. favor. Bueno, comienzo por el final, por lo que hablábamos con Flor recién. ¿El ajuste podría darse en la obra pública, en el presupuesto? No, me parece que hay una definición muy clara de nuestro gobierno, de que la obra pública fue un motor en un momento muy difícil como la pandemia, fue una palanca para recuperar mucho del trabajo que
que se había perdido en los 4 años del macrismo y que se perdió también en la pandemia, y vuelve a ser una forma, una manera con la que este gobierno va a empujar la economía, va a sostener la economía, va a seguir generando empleo. Por eso he conversado con la ministra de Economía, vengo conversando con todos los gobernadores, y la decisión es sostener este nivel de inversión. Por supuesto, optimizando toda la inversión, buscando que realmente el impacto de la obra pública sea el que necesitamos, no solo en términos de la actividad, sino también en términos de la generación de puestos de trabajo, y esa es una tarea con la que venimos priorizando con los gobernadores, con los intendentes todos los días. O sea que la obra pública no sería una de esas variables, sí por ahí las transferencias discrecionales a las provincias. No, lo que estamos trabajando con la ministra y todos los ministros, hoy lo conversamos en la reunión de gabinete, es bueno, cómo fortalecemos las cuentas públicas y cómo garantizamos que esa inversión realmente sea y se pueda optimizar. ¿Qué quiere decir que se pueda optimizar? Bueno, está claro que en este contexto de crisis mundial, que en este momento tan delicado que estamos viviendo, que en este momento también a nivel local, en la economía local, de cierta incertidumbre, tenemos que recuperar una posición de mayor firmeza, de mayor estabilidad en términos de las cuentas públicas. Y una vez que podamos lograr eso, vamos a ir reencauzando todos los objetivos. Ahora, lo que tiene que quedar muy claro es que acá hay un gobierno que va a defender el crecimiento y la recuperación de la economía, que va a seguir apostando a que ese crecimiento se vincule con el bolsillo de los argentinos y que todos los días está tomando medidas. Hace algunas horas se aplicó, se logró un acuerdo para defender el aumento para que el aumento de los medicamentos no golpee al conjunto de los argentinos. Y se estableció una canasta y se logró un acuerdo con la industria farmacéutica. Hace algunas horas se decidió, el presidente de la Nación decidió prorrogar una moratoria previsional que había sido aprobada en el Senado y que no tuvo por parte de la oposición el apoyo para ser tratada en diputado. Y el gobierno y el presidente de la Nación, por decreto, determinaron la extensión de esa moratoria. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque creemos que son medidas que van a cuidar, que van a proteger en un momento difícil como este, el trabajo, el ingreso de todos los argentinos. Ahora, ministro, pareciera que eso no es suficiente para calmar la economía o para moderar expectativas. No, para calmar la economía no. Para calmar un mercado que es muy pero muy pequeño. La economía sigue funcionando a un buen ritmo, el consumo está volando. Lo que va a pasar lo que está pasando con las vacaciones es, bueno, una economía de clase media que está consumiendo y que está poniendo en movimiento una actividad que definitivamente ya no es un rebote como es cierto que como hay consumo diciendo. Y uno lo ve en las zonas de restaurantes y lo ve con las vacaciones. De hecho, para mí esa es una de las variables por la cual no se puede comparar esta situación con 2001, como quiera hacer un sector de la oposición. Ahora, con la unidad del Frente de Todos y con este tipo de medidas, reitero, pareciera no alcanzar cuando hay un Congreso en el que todo se traga, cuando hay una oposición que dice yo al diálogo no voy de ninguna manera. De hecho, tenemos una de las placas del expresidente Mauricio Macri para compartir, porque hoy escribió en el diario Infobae y habla directamente, creo que es la de los 90 la que tenemos, habla directamente de volver a los 90. Cuando se refiere a la situación del campo, vemos, ahí está, tenemos que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los 90 y después en 2015. No lo veo posible con este gobierno que insiste en ver al campo solo como un enemigo o una fuente de ingresos. Digo, con esta oposición, porque es la que tenemos en la Argentina, ¿qué es lo que hay que hacer? Digo, ¿cómo se puede construir? No, bueno, pero está claro que esa oposición gobernó la Argentina, una Argentina desendeudada y sin pandemia y se la puso de sombrero y gobernaron la Argentina hasta hace 15 minutos. No son una promesa, fueron un verdadero fracaso y nosotros no vamos a hacer lo que ellos proponen porque ya lo aplicaron ellos y salió muy mal para la vida de los argentinos. En el Gran Buenos Aires, donde yo goberné San Martín y donde vivo, tenemos muy presente qué pasó durante 4 años de macrismo con las pymes, con los jubilados,
con la industria, con el comercio. En buena parte de la Argentina, las marcas de esos 4 años de gobierno están muy presentes y está claro que en la calle no le está yendo bien. Hoy al expresidente no le fue muy bien, les va bien donde ellos con plata pueden garantizar en las redes determinados posicionamientos. Tenemos para compartir un video que se viralizó en el día de hoy, tiene que ver con una recorrida que hizo Mauricio Macri en Ituzaingó. Acá no soy. Yo no te voy. No. Bueno. Esto por vos. Que te voy a dar de comer. Danos de comer con lo que te robaste. Con eso danos de comer. Con eso danos de comer. Con lo que te robaste. Con lo que te robaste danos de comer. Un Mauricio Macri en campaña 2023, ¿no? Saliendo de Bueno, recorrida. marcando que es el jefe de la oposición y también marcando, como ya lo ha dicho, que si les tocase ganar van a hacer lo mismo, pero mucho más rápido, diciendo con mucha claridad, sin ponerse colorado, que ellos creen que hay que hacer una reforma laboral, que hay que bajar los salarios, que hay que quitarle derechos a los trabajadores. Bueno, eso es lo que están proponiendo. Nunca en la Argentina estuvo tan clara la distensión y la tensión de los dos modelos que están en pugna, dos visiones de país, dos maneras de cómo pensamos que la Argentina tiene que poder reencauzarse y salir adelante. Por eso nosotros vamos a seguir apostando a la obra pública, a defender el crecimiento de la industria nacional, a seguir potenciando el turismo como una herramienta de recuperación de la economía y que todo eso definitivamente y de manera mucho más clara se vincule con el bolsillo de los argentinos. Ya le doy la palabra a Nico, pero quiero preguntarte si para vos llamar a la oposición a un diálogo en este contexto es necesario o debe hacerse. No, para nosotros siempre el diálogo con todos los sectores es construcción ganada. No importa que a veces no se ve el resultado en lo inmediato, pero el presidente desde el primer día, la vicepresidenta, nosotros somos una fuerza política que siempre vamos a aspirar a dialogar, a construir acuerdos. La Argentina tiene por delante muchos desafíos, pero también tiene muchas oportunidades. Tenemos en la Argentina las condiciones para salir adelante. Por supuesto que con un acuerdo político, y cuanto más grande sea ese acuerdo político, con la oposición, con los sectores de la industria, con los gobernadores, yo lo hago todos los días en mi ministerio. En mi ministerio todos los días hay un gobernador de la oposición, un intendente de la oposición con el que yo acuerdo prioridades y ejecuto obra pública. ¿Un llamado al diálogo incluso en privado y que después te digan que no también es ganancia hoy para el gobierno? Vamos a apostar siempre a que los problemas que tiene la Argentina y los desafíos que tenemos en nuestro país los tenemos que encarar con acuerdos, con diálogos, asumiendo por supuesto que hay un gobierno que está tomando decisiones todos los días. Está gobernando el peronismo, ni cuatro vivos, ni una oposición mediática nos va a correr ni nos va a llevar por delante. Estamos claramente entendiendo cuáles son las prioridades. Hoy reencauzar este momento, recuperar cierta estabilidad, recuperar cierta expectativa. ¿Para qué? Bueno, para poder contar y mostrar con mucha claridad que hay un sendero económico sólido hacia adelante. Nico. Ahora, Gabriel, más allá de digamos, la necesidad, o esto que vos decís que pasa, que con los gobernadores se reúnen en temas puntuales de gestión, hoy salió para mí un operativo político muy claro y mediático en 3 portales con una idea muy clara, es el gobierno está evaluando convocar a Juntos por el Cambio a una reunión. Eso se está evaluando, digo, más allá de las cosas puntuales de gestión, ¿hay en marcha un operativo de sentarse con las personas que vemos ahí, con los principales referentes? Lo que estamos haciendo en el gobierno es trabajando todos los días para generar señales de tranquilidad al mercado, pero fundamentalmente para cuidar y defender el crecimiento, la recuperación de la economía, que sigue siendo para nosotros un puntal muy pero muy importante, y al mismo tiempo no perder el esfuerzo que hizo la gente en todo este tiempo. El esfuerzo en la pandemia, el esfuerzo a la salida de la pandemia, que no sean 4 vivos los que pongan en riesgo toda
toda esa energía, todo ese esfuerzo que los laburantes, que la clase media, que los trabajadores hicieron durante este tiempo. Nos ganamos una oportunidad cuando salimos de la pandemia, nos ganamos una oportunidad cuando pusimos un problema muy grave que teníamos, como era la deuda y al Fondo Monetario en su lugar, y nos vamos a volver ahora a ganar una oportunidad saliendo de esta coyuntura, bueno, y enfrentando un momento muy difícil. Nos tocó gobernar un mundo que está patas para arriba. Todos los días abrimos la tapa de los diarios, leemos en los portales y vemos cómo, bueno, el primer ministro de Gran Bretaña, que estaba en el G7 hasta hace 15 minutos, ahora está en la casa. Cómo en Europa están resolviendo cortes de energía administrados, porque claramente están frente a una situación que no pueden Entiendo, entonces, que la manejar. entiendo que la respuesta es no, que no está en marcha un operativo para sentarse en una mesa con Horacio Rodríguez Larreta, con Macri, con Bullrich, con Gerardo Morales. No, es lo que te decía. El ámbito natural para construir esos acuerdos es el Congreso Nacional, donde están todas las fuerzas políticas. Ellos, sobre cada decisión que nosotros proponemos, como mencionaba recién, la extensión de la moratoria previsional para que muchísimas trabajadoras y trabajadoras puedan, sobre todo trabajadoras puedan incorporar un derecho que no tienen. Bueno, a ese tipo de decisiones la oposición de manera sistemática las rechaza. Sí, está claro. Y en esa línea, está claro que, o me parece que si te lo digo no te va a llamar la atención, que se haya reencauzado el diálogo entre el presidente y la vicepresidenta genera, digamos, y la aparición de Silvina Bataque como ministra, más allá de las medidas que ya se anunciaron, en términos, digamos, no quiero decir de ajuste, pero sí de una ortodoxia como más conservadores de lo económico, que la expectativa que se genera y que está instalada en el frente de todos es que, bueno, al lado de eso tiene que venir algún tipo de anuncio de medida de carácter expansivo. ¿Se está evaluando algo de eso? Bueno, pero te decía, Nico, estamos tomando decisiones todos los días. La unidad del frente de todos está claro que se juega en este momento y en estas cuestiones. Es el presidente, es la vicepresidenta, entendiendo que el contexto internacional, la gravísima crisis mundial que estamos viviendo, nos obliga a ir a lo principal. Y lo principal es defender el rumbo y el modelo con el que nosotros estamos convencidos sale la Argentina adelante. Ellos todos los días van a intentar que evitemos poder dar estos pasos. Y a nosotros se nos va la vida todos los días poder mostrar con hechos concretos que este rumbo digamos, es el que tiene que seguir la Argentina. Cuando yo pongo en marcha obra pública, con el presidente, como lo hicimos ayer en Pila, el lunes en la Casa de Gobierno con los gobernadores, bueno, estamos aportando certidumbre, previsibilidad para marcar cuál es el rumbo. Bueno, esas obras que ponemos en marcha no las haría el mercado, las hace el peronismo, las hace el Estado presente, y las hace también para marcar cuál es la dirección con la que nosotros vamos a insistir para salir de esta situación. Flor. Sí, ¿cómo lees, ministro, las protestas que se hacen desde organizaciones sociales? Como por ejemplo, se viralizó este discurso hoy de Juan Grabois, muy duro, que son organizaciones que adhieren al Frente de Todos. Digo, Juan Grabois, Frente Patria Grande, marchó también el movimiento Evita. ¿Cómo lees esas marchas? No, me parece que representan sectores, tienen una representación de algún sector particular, y por supuesto que nosotros la queja de los laburantes siempre vamos a estar atentos. Siempre vamos a estar atentos a la preocupación de los que menos tienen y de todo lo que tenemos que hacer todos los días para que realmente la gente pueda levantar cabeza y salir adelante. Ahora, está claro que es el gobierno y el presidente de la Nación el que tiene la visión completa de todo lo que tenemos que ir resolviendo día a día. La Argentina no tiene problemas fáciles, y todos los temas que hay que ir resolviendo y que hay que poner arriba de la mesa están cruzados por intereses. Por supuesto que estamos convencidos de que el peronismo va a poder garantizar, está en condiciones de garantizar de vuelta, poder cumplir las expectativas de los trabajadores, poder vincular ese crecimiento económico
No hay tarea más importante que recuperar el salario, lo dijo el presidente, que redistribuir el salario. Y la manera de recuperar el salario y la manera de pelearle a la inflación y que los precios no lastimen el bolsillo de los argentinos es creciendo, es con crecimiento. Ahora, y estamos convencidos que los motores del crecimiento son la obra pública y la industria nacional. Y ese es el camino que nos llegó hasta acá, defendiéndonos de la pandemia, del macrismo y de una crisis mundial que es realmente sin precedentes. ¿Usted particularmente estaría de acuerdo con un salario básico universal? ¿Cree que es una buena idea para este momento? Me parece que hay una inversión en el gasto social, en el tejido social, que es muy importante. Hoy cualquier intendente, cualquier gobernador reconoce que hay una presencia del Estado con distintos programas que es muy sustantiva. Hay un ministro de Desarrollo Social que está trabajando todos los días para garantizar realmente que los recursos públicos lleguen a los que menos necesitan. Todo eso se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Podemos entender que en la Argentina hay desafíos que por delante nos van a proponer seguramente discutir cómo hacer para que la inversión social tenga un mayor impacto. Bueno, todos los días estamos dispuestos a dar esa discusión, pero tiene que ser sobre esta posición que es muy clara. Si ellos estuviesen gobernando, ya habrían recortado los programas sociales, ya habrían parado la obra pública, ya hubiesen abierto las importaciones y estarían cerrando las pymes. Bueno, sobre esta base que estamos logrando, sobre la fuerza de la gente, hay una convicción política que nos marca que este es el rumbo y que este es el camino. Quiero mostrarle otro de los fragmentos de lo que dijo el presidente Mauricio Macri en Infobae en el día de hoy, porque habla de las rutas. Lamentablemente este proceso para el campo que habíamos iniciado en 2015, con mejores rutas y más trenes de carga, menos retenciones, menos trámites y más mercados para exportar, hoy está detenido o en retroceso. Le pregunto por las rutas porque tiene que ver con la obra pública en ese caso. Sí, en el plan extraordinario de obra pública, en el plan extraordinario a nivel vial que ellos presentaron cuando fueron gobierno, anunciaron 3.000 kilómetros de autopistas y hicieron apenas el 13% y prometieron 2.800 kilómetros de rutas seguras e hicieron apenas 6. Y eso no lo digo yo, lo dice la auditoría del Ministerio de Obra Pública que ellos mismos se encargaron, es decir, la SIGEN, que tiene que controlar las metas y los objetivos de nuestro ministerio, marcaron que el incumplimiento fue absoluto. No hay dudas de que la Argentina, que los argentinos no se creyeron el país de las publicidades y de los carteles y de las promesas. Nico. Gabriel, una pregunta que le hice a varios ministros y ministras que estuvieron sentados en estas voces y otros miembros del Frente de Todos. ¿Se puede cumplir el acuerdo con el FMI y ganar elecciones a la vez? Sí, se puede, me parece, garantizar este sendero económico, fortaleciendo las cuentas fiscales, pero sí garantizando necesariamente un nivel de recuperación y de redistribución del salario que, como ya dijimos, por distintos motivos todavía no se siente. Estamos convencidos de que es un camino que nosotros vamos a cumplir. Tenemos que salir de esta coyuntura, tenemos que reencauzar este momento y volver a plantearnos con mucha claridad el foco. ¿Cuál es el foco? Bueno, el foco es sostener los niveles de actividad económica que por segundo año consecutivo van a dar positivo. Seguir dinamizando las fuentes de trabajo que nos permiten hoy tener un nivel de desocupación que es de un registro histórico por su nivel bajo, ¿no? De apenas del 7%. Seguir garantizando que la obra pública marque de alguna manera, uno de los sectores que más ha funcionado como motor de la economía. Que el turismo y que todo lo que viene haciendo Matías Lamens con el previaje, con una dinámica que definitivamente también marcó
para todos los argentinos, un momento pero muy importante en cuanto al desarrollo turístico, en cuanto a lo que está pasando hoy en cualquier punto turístico de la Argentina. Bueno, esa es la agenda que nosotros tenemos. En esa agenda tenemos que estar enfocados, tenemos que seguir trabajando. Me parece que hay condiciones para que la Argentina realmente salga adelante y para que podamos cumplir todos estos objetivos. Y ser electoralmente competitivos. Sí, claro. Gracias, ministro, por haber... Gracias. Vamos a hacer una tanda, pero al regreso nos metemos en el contexto internacional. ¿Qué pasa también en Europa con los incendios, con la inflación, con la crisis energética? Bueno, de todo eso hablamos en un ratito, ya venimos. Estás en Santa Cruz, estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Es verdad, Caruso y Narizota. Guarda. Que se agarraron a trompada con la rana René en una puerta de un casino de Las Vegas. ¿Cómo? ¿Cómo? No solo con la rana René. Ya. No. Con todos los mapes. No. ¡Con todos los mapes! Y se llenó de chicos que están dando vuelta por el canal porque estamos de vacaciones de invierno, que siguen teniendo el mismo amor que teníamos nosotros y que seguimos teniendo por estos dos personajes. Ya saben que los miramos todos los días, así que un beso grande, gracias por la invitación y hasta la próxima. Noche de Mente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Hoy viene José María Muscari. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a prueba. Tus articulaciones y músculos necesitan estar protegidos. Por eso, elijo Curflex Plus, que tiene un doble beneficio. Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos con magnesio y potasio para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus es lo que te recomiendo. Curflex Plus. Seguí haciendo lo que disfrutas. Vuelve la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Del 11 al 31 de julio regresa el evento más esperado de las vacaciones de invierno, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Kirchner. Toda la información en www.el-delmediolibro.org.ar. Siempre el deseo es el anhelo por aquello que me falta. Es más, poder encontrarse. Nuestra sociedad construyó un modelo de erotismo en contradicción con la vejez. Y una vida sexual plena es aquella en la que podés realizar tus fantasías sabiendo siempre que el límite es la libertad del otro. El erotismo alude a el placer de múltiples sentidos de los encuentros. Nos comimos la curva de que somos reprogre, nos comimos la curva de que la habíamos entendido toda y no. Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina la cepa Omicron. Volvemos a disfrutar cuidados. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, elimina la cepa Omicron. Atom Protect, calidad que nos cuida. Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos, un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Si tu DNI termina en 3, 4 o 5, hacelo entre el 20 y el 22 de julio. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor,
Piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Los precios llevan meses subiendo en toda la Unión Europea y la guerra en Ucrania no ayuda precisamente. L'unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire da capo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. Llama a la ambulancia. Un peligro que ahora enfrentan miles de personas en Europa Occidental. En Francia, más de 15.000 hectáreas se han carbonizado, una superficie equivalente a la de París. Solo entre España y Portugal ya se cuentan más de 1.100 muertos en la última semana por causas relacionadas al calor. A diferencia de otras olas inflacionarias, la actual tiene un factor común para todos los países: los atascos en las cadenas de suministro que transportan los productos por los mares del planeta. En pocas palabras, si es más caro hacer llegar los productos a las tiendas, estos también suben de precio. Pero a este problema logístico se ha sumado el aumento del precio de la energía por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. This country through a pandemic and help save another country from barbarism. Tenía 60 años, era barrendero, ahí lo tienen, era vecino de Madrid, casado con 2 hijos. Él sufrió un golpe de calor después de trabajar limpiando al sol durante horas. Récord en los precios de alimentos por la guerra en Ucrania. La Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, una agencia de la ONU, advirtió el viernes que el conflicto afecta seriamente al comercio de materias primas agrícolas, como el trigo, el girasol o el maíz. El índice de la FAO, que se basa en la variación mensual en el mundo de los precios de la canasta básica, registró un aumento del 12,6% en marzo respecto a febrero. Ola de calor en Europa, pero en especial en Gran Bretaña, que por estas horas está batiendo un récord, exactamente 40.2 la temperatura en Londres. Mientras estamos aquí sentados, nuestro mundo se está incendiando otra vez. Estos históricos eventos climáticos ya no tienen nada de históricos, ya son parte de nuestra vida diaria. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. El cierre de Boris Johnson despidiéndose del cargo, la verdad que es increíble. Estamos ya con Patricio Gómez Talavera, que es politólogo, consultor. Gracias, Patricio, por haber venido. Un resumen ahí de lo que está pasando en Europa. Cuesta imaginar, ¿no?, situaciones como la de la inflación, como escuchar, por ejemplo, que en Alemania piden que ahora tiendan la ropa, no la sequen más en la secadora porque consume mucha energía, que no prendan tanto el aire acondicionado. Bueno, una crisis realmente llovido sobre mojado, ¿no? Después de la pandemia, la guerra en Ucrania. ¿Qué ves de esta situación? Digo, ¿el mundo está en una especie de quiebre antes y después? Yo creo que se trata de dos tipos de crisis superpuestas. Crisis heredadas no resueltas de la crisis de 2008 para acá, cuando estalló la burbuja subprime. Todo eso genera un contexto recesivo en toda Europa muy difícil, con consecuencias sociales que impactaron en lo político, en lo institucional y que todavía no se han resuelto. Sobre eso, la pandemia, y sobre eso, un conflicto insólito en el corazón económico europeo, como es la guerra de Ucrania. Entonces esas sucesiones de crisis, esas capas de crisis superpuestas, ahora están detonando todas juntas, potenciándose entre sí y generando en cada contexto nacional, con sus características particulares, crisis de características nacionales particulares. Ahora, ¿la salida en este caso en Europa es global? Digo, ¿es colectiva o es individual? Henry Kissinger tenía hacia mediados de los 70 una duda razonable que decía, bueno, yo no sé cuando levanto el teléfono si hay alguien en Europa que me va a atender, en el sentido de que la construcción europea se caracterizaba por una polifonía de voces distintas que nunca llegaban a constituir un mando natural. Esa
característica de la construcción europea nunca se logró soldar, solidificar, y ahora hay una especie de equilibrio precario donde países con derivas autoritarias como Hungría tienen poder de veto, producto de que las decisiones se toman por unanimidad, y eso hace que a Europa le cueste muchísimo plantearse con una sola voz, no solamente frente a Putin, sino también frente a Washington. Claro, a ver, con este nuevo orden, si se quiere, que se está como gestando lentamente, pareciera que Estados Unidos es el que va a salir ganando frente a Rusia y a China. ¿Vos creés que esto es así? No parece, en principio, porque Estados Unidos está realizando maniobras de contención, está buscando, como lo vimos estas semanas en la gira de Joe Biden por Medio Oriente, ayudas para tratar de paliar los efectos que está teniendo la guerra de Ucrania sobre el mercado de los combustibles. De alguna manera estamos viendo un Estados Unidos defensivo tratando de contener no solamente a Putin en Ucrania, sino la avanzada de China, tanto en América Latina como en África, como en toda su región natural. Entonces, Estados Unidos, que ya viene en un proceso de desgaste de su liderazgo internacional hace por lo menos 20 años, está frente a un desafío enorme para mantener la iniciativa en la comunidad internacional. Tenemos un corte, entiendo, de Laura Richardson, quien estuvo aquí en la Argentina, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Habló del litio. Escuchen bien lo que dijo. This region is so rich in resources, rare earth minerals, lithium. The lithium triangle is in this region. There are a lot of things that this region has to offer. Over the last 5 years, 2017 to 2021, investment over 50 billion. I think it might be even closer to 100 billion of Chinese investment in this region. I think they're playing chess. Russia is also prevalent in this region, and I think they're playing checkers. I think they're there to undermine the United States. They're there to undermine democracies, and they all mean business. Whether they're playing chess or checkers, they're there to undermine democracy. We have a lot of important elections coming up or just happened, and we have to continue to stay engaged and concerned with this region. Interesante cuando habla de la región de Sudamérica y dice están yendo contra Estados Unidos. No sé por qué estarían yendo contra Estados Unidos si hablan de países de Sudamérica, pero bueno, pareciera que sienten como propios recursos naturales que no les pertenecen, ¿no? Alguien siente que le están respirando en la nuca, por lo menos. Me parece que del testimonio de Richardson, que fue bastante extensa y generosa en sus declaraciones, en el sentido de que es muy raro que un cuadro militar de esas características haga descripciones tan detalladas de la visión norteamericana sobre la región, lo que nos puede dejar es que Estados Unidos sigue, como decíamos recién, para América Latina en una fase de contención. No hay un ofrecimiento claro, porque incluso cuando le escuchamos a Richardson lo vemos con mucha claridad, no hay algo, o no hay una oferta hacia América Latina, pero sí hay la necesidad de generar, ante la ausencia de esa oferta, un cierto temor defensivo, incentivar ese temor defensivo ante el avance de China. Richardson habla, por ejemplo, de inversores predatorios, como advirtiendo a América Latina sobre los acuerdos comerciales y financieros con China. Pero a la hora de la negociación con la región, como se vio en la cumbre de Los Ángeles, solamente Estados Unidos tiene a mano la estrategia de la contención porque, dada su crisis, aparentemente no tiene, por lo menos en la actual administración, una idea mejor que ofrecer. Ahora, qué difícil pensar en salidas, y pienso en la Argentina en este caso, ¿no? Salidas sencillas o rápidas de situaciones de crisis internacional. Yo no sé si en nuestra historia reciente hubo a nivel mundial un panorama como el actual. ¿Hay que irse a la Segunda Guerra Mundial? Seguramente. No. Yo te puedo decir que desde 1945 a esta parte no hay una crisis de las características globales, regionales, como la que estamos viviendo. Y el mundo que nosotros conocimos hasta 2019 no va a volver. Eso es una certeza constitutiva del tiempo que nos toca vivir. ¿Y eso qué significaría? ¿Qué cosas que no el volverían? orden liberal de 1900, construido a partir de 1945,
y sobre todo a partir de su versión, luego de la caída del muro de Berlín, no existe más. ¿Hacia dónde estamos yendo? Esto ni siquiera lo digo yo, lo dice Biden también, lo ha reconocido Biden. ¿Hacia dónde estamos yendo? No lo sabemos. No hay mapa, y no hay mapa ni siquiera para las potencias con mayor capacidad de acción sobre la comunidad internacional. Estamos yendo evidentemente hacia un mundo multipolar, hacia un mundo donde las cuestiones climáticas van a jugar un rol fundamental y hacia una serie de procesos transformadores de las sociedades, nuestra forma de relacionarnos entre personas y entre países, que va a ser totalmente distinto a lo que hemos conocido hasta acá. Nico. Ahora, Patricio, eso que vos destacás como algo absolutamente inédito en la historia de la Segunda Guerra para acá, te voy a hacer una pregunta que por ahí es muy difícil porque es contrafáctico, pero ¿se da por el peso que tiene Ucrania en términos energéticos y alimenticios? ¿O se da porque está involucrado Rusia, que es una potencia? ¿O se da porque hay un contexto de tensión entre Estados Unidos y China? ¿Qué es lo que lo hace particular? ¿O qué es lo que vos ves que es tan determinante en la historia como para cambiar el orden global? Los procesos de cambio histórico como lo que estamos viendo nunca son por una sola determinante. Son la acumulación de ciertos procesos, de ciertas contradicciones, de ciertas tensiones que se van desarrollando en el tiempo hasta que llega un punto madurativo en que todos esos factores se combinan y se acelera el proceso de cambio, que es el momento en el cual nosotros estamos. Entonces, Ucrania es un punto de aceleración de una situación que se puede remontar a la cumbre de Múnich, cuando Putin trata de construir, junto con Europa, una arquitectura de seguridad europea y eso fracasa. Después viene Georgia, después vienen una serie de incidentes. Tiene que ver con la declinación paulatina del liderazgo norteamericano, diagnosticada por los mismos órganos de inteligencia norteamericanos desde la presidencia de Bush hijo. Tiene que ver con los cambios sociales que nosotros estamos viviendo en el sentido de tecnologías de la información y en el sentido de nuevas prioridades emergentes, como lo decía Richardson, en el caso del litio. La propia guerra en Ucrania está poniendo de relieve el valor el peso de la crisis alimentaria en economías que no conocían esos términos, como las sociedades europeas. Ahora, entonces, sí. No, quería terminar la idea. No, entonces básicamente el punto es, estamos ante una aceleración de crisis superpuestas que nos van a conducir a una época totalmente distinta. No es una fase de un periodo anterior. Claro. La vida que nosotros tuvimos hasta acá, el mundo que nosotros conocimos hasta acá, no se fue y no va a volver en ninguna faceta ni en ninguna forma transformada. Es un poco incierto todo, ¿no? Me quedo como pensando en qué vendrá. Ahora, viniendo para América Latina, se está dando en este momento en Paraguay un encuentro del Mercosur. De hecho, mañana va a ir el presidente de la Nación, hoy fue de cancilleres. Y ya hubo un conflicto con un tratado de libre comercio que pretende Uruguay firmar con China y demás. ¿El rol del Mercosur crees que debería cambiar en este momento, que debería empoderarse en un punto? El Mercosur... yo creo que se debe un sinceramiento. Es una apuesta regional muy importante para las industrias, por ejemplo, de Brasil y Argentina. Ha traído beneficios en la región, pero lleva económica, comercialmente, un estancamiento de 20 años. Y eso hay que reconocerlo con sinceridad. Eso quiere decir que la propuesta uruguaya tiene algunas ideas. La propuesta uruguaya es anunciar que comenzaron a negociar con China. Es más que nada un enunciado político de la calle Pou para plantar bandera, que ni siquiera tiene solidez en su marco interno. Él depende en votos en el Parlamento uruguayo de un partido de extrema derecha que se llama Cabildo Abierto. Y el líder de Cabildo Abierto que dijo, entre el Mercosur y China nosotros nos quedamos con el Mercosur. Lapidario. O sea, no es el Frente Amplio que le está vetando a la calle Pou eso. Es sus propios aliados, Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto, que está diciendo, ante la duda, el Mercosur. Entonces me parece más una puesta en escena de la calle Pou política, mucho más para empujar cambios internos, y un poco tiene ese sentido porque estamos ante una cumbre que acaba de bajar los aranceles externos de manera consensuada. Pero es muy claro, Brasil en 2018 con Bolsonaro dijo, nosotros queremos subir 50% los aranceles comunes. Hoy el acuerdo es por 10. ¿Quién tracciona? ¿Brasil o Uruguay?
Uruguay, la calle Pou, está haciendo ideológicamente lo que le interesa, pero en el fondo, sin consenso, no se van a producir cambios sustanciales. Gracias, Patricio. No, gracias a usted por la invitación. Muy claro, muy claro. Nico, antes del cierre, quiero que en 2 líneas me digas el temita Juntos por el Cambio, porque eso va a ser agenda de mañana, ¿no? También. Sí, hubo una reunión ayer importante, conocimos el comunicado, lo contamos acá, pero digo, más allá de eso, hubo muchas conversaciones, habló de mucha preocupación en términos políticos. Quien bajó esta línea que contábamos recién de abandonar la posición pasiva e ir a una actitud más proactiva fue el expresidente Mauricio Macri, a quien también vimos a él en términos personales muy proactivo, porque lo vimos, estuvo en Ituzaingó, había estado en Vicente López antes. Un par de cosas. Se impuso, al menos discursivamente, después hay que ver esto cómo se ejecuta en términos reales, la idea de no sostener una posición tan confrontativa con el gobierno, a quien ven, esto formó parte de la mesa de discusión de ayer, en un estado de debilidad que a muchos preocupó. Una cosa muy interesante es que cuando vos ves el comunicado, lo charlábamos ayer, cuando vos ves el comunicado que plantea una situación social muy grave, algo que también llevaron a la mesa ayer los 3 gobernadores, hablamos del de Corrientes, el de Jujuy y el de Mendoza, no se condice esa preocupación con la idea manifiesta de bajar impuestos, que implica bajar la recaudación, contener el gasto social. Bueno, todo eso se está discutiendo, pero digo, mucho de lo que se habló ayer tiene que ver con lo que hablábamos en la apertura, Luli, respecto, digo, que más allá de la posición política dura de confrontación, no se baraja, al menos en estas reuniones abiertas entre los principales líderes de Juntos por el Cambio, una posición de empujar al gobierno a una situación todavía más crítica, porque, de hecho, a mí me lo dijo alguien que participó de la reunión en el día de ayer. Dice, si llegara a pasar algo, que no hay nada para pasar, quiero subrayar mucho esto, no hay nada que indique esto, pero digo, si llegara a pasar una crisis total que cayera este gobierno, no hay en Juntos por el Cambio ni idea, pero ni la más ínfima idea de qué habría que hacer, así que me parece que no hay nadie alentando esa posibilidad. Eso demuestra que la crisis es global, ¿no? Y que no es tan sencilla la situación para Argentina ni para ningún país del mundo. Nos tenemos que ir, ¿eh? Mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Que tengan una linda noche de miércoles. Adiós.